Y así, en las profundidades de la noche, el Pequod se convirtió en un infierno flotante. La oscuridad del océano era intensa, pero era lamida por las feroces llamas de los hornos de fundición que iluminaban cada cabo del aparejo con un fuego griego siniestro. El barco ardiendo avanzaba, como encargado sin remordimientos de alguna venganza. Las sombras tártaras de los arponeros paganos se movían ante las calderas, arrojando silbantes masas de grasa a las ollas hirvientes, mientras el humo se elevaba en montones hoscos. El viento aullaba, el mar saltaba, y el barco gemía y se sumergía, disparando su infierno rojo más y más en la negrura del mar y la noche. Para mí, al timón, la nave cargada de salvajes y fuego, quemando un cadáver, parecía la contraparte material del alma monomaníaca de su comandante. Empecé a ceder a una somnolencia inexplicable que siempre me venía al timón en la medianoche. Esa noche, algo extraño ocurrió. Al despertar de un breve sueño, sentí de forma horrible que algo iba mal. No podía ver la brújula ante mí, solo una oscuridad azabache, a veces iluminada por destellos de rojo. La impresión era que aquello en lo que estaba no se dirigía a ningún puerto, sino que huía de todos los puertos que quedaban atrás. Un sentimiento desnudo y desconcertante, como de muerte, se apoderó de mí. Hasta que, he aquí, en mi breve sueño me había dado la vuelta y estaba mirando hacia la popa del barco, de espaldas a la proa y a la brújula. En un instante me volví, justo a tiempo para evitar que el barco cayera, alivio agradecido de haber escapado de esa alucinación antinatural. No mires demasiado tiempo al fuego, oh hombre, nunca sueñes con la mano en el timón. Pero nuestra vida en el Pequod no era solo esa oscuridad. Había otra luz. Si descendías de los hornos de fundición al castillo de proa, donde la guardia descansaba dormida, por un solo momento habrías pensado que estabas en un santuario iluminado de reyes y consejeros canonizados. Allí yacían en sus bóvedas triangulares de roble, cada marinero un amutismo tallado, con una veintena de lámparas centelleando sobre sus ojos embosados. En los barcos mercantes, el aceite para el marinero es más escaso que la leche de las reinas, pero el ballenero, mientras busca el alimento de la luz, también vive en la luz. Hace de su litera una lámpara de Aladino y se acuesta en ella, de modo que en la noche más cerrada, el casco negro del barco aún alberga una iluminación. Quemamos el aceite más puro, en su estado no manufacturado, dulce como la mantesca de hierba temprana de abril. Y cuando el gran trabajo estaba hecho, cuando el aceite se había enfriado y embarcado, y la cubierta se había fregado hasta quedar inmaculada, entonces la tripulación misma procedía a sus propias abluciones, y finalmente salía a la cubierta limpia, fresca y radiante, como novios recién salidos de la más delicada Holanda. Ahora, con paso alegre, paseaban por las tablas y hablaban humorísticamente de salones, sofás y alfombras. Pero fíjate, allá arriba, en los 3 mástiles, hay 3 hombres atentos a espiar más ballenas, y todo puede comenzar de nuevo. Ahab, en sus paseos por el Alcázar, a veces se detenía extrañamente ante un objeto particular. Una mañana, se detuvo ante la moneda de oro clavada en el mástil, el doblón. Parecía recién atraído por las extrañas figuras e inscripciones estampadas en ella. Hay algo siempre egoísta en las cimas de las montañas y las torres, murmuró ante las 3 cimas de los Andes grabadas. La torre firme, eso es Ahab. El volcán, eso es Ahab. El gallo valiente e indomable, eso también es Ahab. Y uno tras otro,
los tripulantes se acercaban a contemplar la moneda, cada uno leyendo en ella un significado diferente según su propia alma. Starbuck vio un valle de muerte entre 3 picos poderosos, pero también un sol de esperanza. Stubb, con su humor tosco, la veía como el zodíaco, la vida del hombre en un capítulo redondo. El sencillo Flask solo veía 960 cigarros, y el loco Pip simplemente balbuceaba: yo miro, tú miras, él mira. La moneda era el ombligo del barco, y todos ardían por desatornillarlo, reflejando los misterios de cada corazón. No mucho después, el Pequod se encontró con el Samuel Enderby, de Londres. ¿Habéis visto a la ballena blanca?, gritó Ahab de inmediato. El capitán inglés, un hombre robusto y de buen carácter, le mostró en respuesta un brazo de hueso de ballena, terminado en una cabeza de madera como un mazo. Me lo quitó, dijo, y contó su historia: cómo había encontrado a Moby Dick, cómo la ballena, enfurecida, había partido su bote en 2 con su cola, y cómo el arpón maldito, arrastrando cerca, lo había enganchado y arrancado el brazo. Ahab ardía de excitación. «¡El arpón era mío! ¡Mis hierros!», exclamó. Pero el capitán del Enderby había tenido suficiente. «Hay gran gloria en matarlo, lo sé», dijo, «pero creedme, es mejor dejarlo en paz». Ahab no escuchó. «¿Hacia dónde se dirigía?», preguntó impaciente. «Al este, creo», fue la respuesta. Y eso fue todo lo que Ahab necesitó. En un instante volvió a su bote y partió, dejando atrás al asombrado capitán inglés, que solo pudo susurrar: «¿Está loco vuestro capitán?». De vuelta en el Pequod, la obsesión de Ahab solo se intensificó. Una mañana, tomando la altura del sol con su cuadrante, estalló en una furia impotente. «¡Maldito seas, cuadrante!», gritó, y lo estrelló contra la cubierta. «No eres más que un juguete vano. La ciencia maldita. No guiaré más mi camino por ti. La brújula nivelada y el cálculo estimado me conducirán». Y así, renunciando a los instrumentos del hombre, confió únicamente en su voluntad férrea. Poco después, en medio de una calma chicha, ordenó echar la corredera, el aparato para medir la velocidad del barco. Pero la línea, vieja y podrida, se rompió bajo la tensión. Aplasto el cuadrante, el trueno revuelve las agujas, y ahora el mar loco parte la línea de la corredera, rugió Ahab. Pero Ahab puede repararlo todo. Cada contratiempo, cada signo, solo alimentaba su determinación de hierro, su creencia de que él mismo era el instrumento definitivo para su venganza. Navegando ahora hacia los terrenos de caza japoneses, el Pequod se encontró con el Delight, un barco que llevaba a cuestas la desesperación. En sus pescantes colgaban los restos destrozados de lo que una vez fue un bote ballenero. «¿La habéis visto?», gritó Ahab. «Mirad», respondió el otro capitán, señalando la cubierta, donde unos marineros cosían los lados de una hamaca. «Entierro solo a uno de 5 hombres robustos que ayer estaban vivos». Ahab, blandiendo su arpón forjado en sangre, gritó: «Sostengo su muerte en esta mano». Pero el otro capitán solo sacudió la cabeza. «Dios te guarde, viejo. Navegas sobre su tumba».
Y mientras el Pequod se alejaba, una voz profética gritó desde el Delight: «En vano, oh extraños, voláis nuestro triste entierro. Solo nos mostráis vuestra popa para enseñarnos vuestro ataúd». La referencia era al extraño salvavidas que ahora colgaba de nuestra popa, el ataúd de Queequeg. Llegó un día de acero azul, claro. Los firmamentos del aire y el mar apenas se podían separar en ese azul que todo lo impregnaba. El aire era transparentemente puro y suave, con una mirada de mujer. Y el mar robusto y varonil se hinchaba con largas y fuertes marejadas. Ahab, en la claridad de la mañana, se inclinó sobre la borda y vio su sombra en el agua hundirse cada vez más, cuanto más intentaba penetrar la profundidad. Pero los aromas de aquel aire hechizado parecieron disipar por un momento la cosa cancerosa de su alma. De debajo de su chambergo, Ahab dejó caer una lágrima al mar. Ni todo el Pacífico contenía la riqueza de aquella minúscula gota. Starbuck lo vio y se acercó. «Oh, Starbuck», dijo Ahab volviéndose. «Es un viento suave y un cielo de aspecto apacible. Un día como este, con una dulzura así, arponé mi primera ballena. 40 años. 40 años de continua caza, de privación, peligro y tormenta. Cuando pienso en esta vida que he llevado, la desolación de la soledad, no parezco muy viejo, Starbuck». Su voz tembló. «Acércate, déjame mirar a un ojo humano. Es mejor que mirar al mar o al cielo, mejor que mirar a Dios. En tu ojo veo a mi esposa y a mi hijo. No, quédate a bordo. No bajes cuando yo baje. Ese riesgo no será tuyo». Pero su tierno momento de humanidad se desvaneció tan rápido como había venido. La sombra de Fedala apareció, y la determinación de Ahab se endureció de nuevo como el pedernal. Esa noche, en el turno de medianoche, Ahab olfateó el aire y declaró que una ballena debía estar cerca. Y al amanecer, avistamos una larga estela aceitosa directamente frente a nosotros. «¡Allá sopla!», gritó desde la cofa. «Un jorobado como una colina de nieve. ¡Es Moby Dick!». Un grito simultáneo surgió de los 3 vigías. La caza final había comenzado. Se arriaron los botes y Ahab, al frente del suyo, se lanzó como un rayo. Moby Dick nadaba con una majestuosidad serena, una suave alegría y una poderosa mansedumbre en su velocidad. Su espalda blanca y alta brillaba al sol, y detrás de él las aguas azules fluían hacia el valle de su estela. Pero cuando los botes se acercaron, la ballena, con inteligencia maliciosa, viró y se lanzó de cabeza bajo el bote de Ahab. La mandíbula inferior, larga, estrecha y enroscada, se curvió alto en el aire, y uno de sus dientes atrapó un tolete. El barco de cedro se sacudió como un juguete. Con un movimiento final, la ballena partió el bote por la mitad, dejando a Ahab y sus hombres en el agua, entre los remolinos de la espuma y los trozos de madera flotante. El Pequod se acercó para rescatarlos. Ahab, medio ahogado y con los ojos cegados por la sal, fue izado a bordo. Pero su espíritu no se quebró. «¿Está a salvo el arpón?», fue lo primero que preguntó al recuperar el aliento.
La caza continuaría. Al segundo día, la persecución se reanudó con una ferocidad renovada. Moby Dick fue avistado de nuevo, y esta vez reveló su proximidad con el fenómeno más maravilloso, el salto. Alzándose con su máxima velocidad desde las profundidades, la ballena blanca irrumpió con todo su cuerpo en el puro elemento del aire, amontonando una montaña de espuma deslumbrante. ¡Allá salta!, fue el grito. Ahab ordenó arriar los botes una vez más, pero Moby Dick, enfurecido por los arpones que ya llevaba clavados, se volvió y cargó contra ellos. Con fauces abiertas y cola azotando, ofreció una batalla espantosa por todos lados. En sus evoluciones, enredó las líneas de los 3 botes, arrastrándolos juntos en un remolino de espuma y restos. Los botes de Stubb y Flask fueron destrozados, lanzando a sus tripulantes al agua. Ahab vio cómo su bote era levantado hacia el cielo por un golpe del blanco hocico y volcado en el aire. Una vez más cayeron al mar. Cuando lo rescataron, su pata de marfil se había roto, dejando solo un corto fragmento afilado. Ni ballena blanca, ni hombre, ni demonio pueden rozar al viejo Ahab en su propio ser inaccesible, declaró, desafiante. Pero entonces notó una ausencia. El Parcé. Fedallah no estaba. Había desaparecido, arrastrado por las líneas enredadas. Se cumplía la primera profecía. La mañana del tercer día amaneció justa y fresca. Ahab, en la cubierta, sentía los vientos alisios como una metáfora de su alma. «A lo largo», gritó a los hombres en los mástiles. «¿Qué veis?» «Nada, señor». Pero el tiempo pasaba. Al fin, un grito. «¡Allá sopla! ¡Allá sopla!». Moby Dick estaba a unos 3/4 por la amura de Barlovento. «Por tercera vez, alma mía, empieza este viaje», exclamó Ahab, y pidió que lo izaran a su puesto de observación una última vez. Desde lo alto, miró el mar, un viejo, viejo espectáculo que le era tan familiar desde su niñez en Nantucket. «Adiós, mástil. Mantened un buen ojo sobre la ballena mientras yo no esté». Bajó a su bote. Algunos barcos zarpan de sus puertos y luego se les pierde el rastro para siempre. «Starbuck», le dijo al primer oficial, y le estrechó la mano. Había lágrimas en los ojos del valiente Starbuck. «No vayas, noble corazón», suplicó. Pero Ahab se liberó. «Arriad», y el bote solitario se dirigió una vez más hacia su destino. Desde el barco, vieron cómo los tiburones seguían el bote de Ahab, mordiendo los remos. «Corazón de acero templado», murmuró Starbuck. «Puede sonar con fuerza ante esta visión». Los botes se acercaron. Moby Dick no huía. Parecía esperarlos. Cuando el bote de Ahab estuvo a su alcance, la ballena se revolvió, mostrando su costado. Y allí, clavado en la carne por las vueltas y vueltas de la línea, estaba el cuerpo desgarrado del Parsi, Fedallah. Sus ojos desorbitados miraban directamente a Ahab. «Engañado, engañado», respiró Ahab. «Veo que vas delante de mí, y este es el féretro que prometiste». Recordó la profecía, que solo el cáñamo podría matarlo. Ordenó a sus hombres remar de vuelta al barco. Ahab es suficiente para morir. Pero entonces, Moby Dick, con una volición instantánea, se lanzó no contra el bote, sino contra el propio Pequod. Su vasta frente blanca golpeó el costado de estribor del barco, y hombres y madera se tambalearon. Ahab, desde el agua, lo vio. El barco, el féretro, el segundo féretro, su madera solo podía ser americana. El barco comenzó a hundirse. Ahab, en su bote solitario, se encontró otra vez frente al blanco enemigo. «Hacia ti ruedo, ballena destructora pero inconquistable», gritó.
Hasta el último me aferro a ti. Desde el corazón del infierno te apuñalo. Por odio te escupo mi último aliento. Arrojó su arpón. La línea corrió, se enredó, y el lazo volador atrapó a Ahab por el cuello y lo arrancó silenciosamente del bote, ahogándolo. La línea se acabó. El Pequod, girando en un remolino final, se hundió. Y de la gran mortaja del mar, solo una cosa emergió: el ataúd salvavidas de Queequeg. Sobre el mástil que aún sobresalía, Tashtego, el arponero, clavaba la bandera con un martillo. Un halcón del cielo, que había estado picoteando la bandera, se enredó entre el martillo y el mástil, y con un grito arquelágico, el ave, con su pico imperial hacia arriba y su cuerpo envuelto en la bandera, se hundió con el barco. Entonces todo se colapsó, y la gran mortaja del mar siguió rodando como rodaba hace 5000 años. Y yo, Ismael, solo escapé para contarlo. Había ocupado el lugar del remero de Ahab. Cuando el barco se hundió, la succión me arrastró hacia el centro del vórtice. Giraba y giraba como otro Ixión, hasta que en el centro vital una burbuja negra estalló hacia arriba. Liberado por su ingenioso resorte, el ataúd salvavidas de Queequeg salió disparado del mar y flotó a mi lado. Sostenido por ese ataúd, floté durante casi un día y una noche entera en un mar suave y fúnebre. Los tiburones, inofensivos, se deslizaban como con candados en sus bocas. Al segundo día, un velero se acercó. Se acercó más y por fin me recogió. Era el Rachel, el barco que buscaba a sus hijos perdidos y que en su búsqueda solo encontró a otro huérfano. Y así termina la historia del Pequod, de Ahab y de la ballena blanca. Dale al like y suscríbete si te ha ayudado este contenido. La llamada de Morfeo te espera para contarte más historias para dormir. Nos vemos en el próximo sueño.